Buenos días, mi nombre es Wilfredo Cardona. Hoy les voy a estar hablando sobre el consumo de energía responsable. Primero, una pequeña introducción de quién soy. Soy ingeniero químico graduado de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y actualmente soy estudiante graduado de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, en el cual estoy cursando por el programa doctoral en química. Mi trabajo de investigación se destaca en el conocimiento de manufactura continua tratando aguas residuales, en específico orina humana, y también me especializo en la reclamación de agua utilizando oxidación de urea y amoníaco a través de electroquímica. Esta presentación tiene dos objetivos principales. El primero es promover el objetivo número 12 de desarrollo sostenible, el cual es garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. El segundo objetivo de esta presentación es evaluar el impacto de potencias de un dispositivo electrónico mediante la corriente de diferentes bombillas. Como muy bien ya todos sabemos, el crecimiento de la población humana requiere más alimentos, más energía y más recursos naturales. La Organización de las Naciones Unidas estima que para el año 2050 la población llegará a tener 9.6 billones de personas y para mantener la calidad de vida que actualmente llevamos necesitaríamos los recursos de 3 planetas. Pero, como sabemos, esto no es posible. En Puerto Rico, el consumo energético al año llega a los 19 millones de kilowatts por hora y el consumo por persona o per cápita es aproximadamente de 6.000 kilowatts por hora. Si a esto le sumamos que en Puerto Rico la mayoría de la energía es basada en los recursos de combustible fósil, el cual al ser quemado estos producen 6 toneladas de dióxido de carbono al año. Y sabemos que el dióxido de carbono es un gas de invernadero el cual está causando calentamiento global. Cosas que podemos estar haciendo para reducir el consumo energético de nuestras casas es el desconectar un enser electrónico que no está siendo utilizado y apagar luces que no están siendo utilizadas. Además de estar utilizando enseres electrónicos que tengan un consumo energético bajo o que sean de baja potencia. Cuando hablamos de enseres que consuman baja potencia, nos referimos a que los vatios, o como se le dice en inglés, watts, sean bajos. En electrónica nos referimos a potencia como la relación que hay entre voltaje y corriente, como se ve expresado en esta ecuación, donde la potencia está representada por P y su unidad son watts. Entonces voltaje está representado por V y su unidad son voltios. Y la corriente está representada por la I, donde su unidad son amperes. Con esta información, entonces podemos determinar el potencial que consumen un dispositivo electrónico. Dado que las casas tienen un voltaje constante de 120 voltios o 240 voltios, donde los 120 voltios se utilizan para conectar enseres pequeños como lo son lámparas y microondas, mientras que los 240 voltios se utilizan para conectar enseres grandes como lo son las estufas y las lavadoras, pues nos vamos a estar enfocando nosotros en el voltaje constante de 120 voltios. Ahora, si un enser tiene un bajo potencial, eso quiere decir que la corriente que va a estar consumiendo entonces es mucho más baja. Ahora vamos a estar llevando a cabo una actividad en la cual vamos a estar utilizando como enser electrónico diferentes bombillas y ver cómo los diferentes potenciales son afectados por su consumo de corriente. Es importante recalcar de que esta actividad tiene que ser con supervisión adulta. Aquí les presento una lista de los materiales que utilizaremos en esta actividad. Pero antes de empezar la actividad vamos a preparar una tabla en la cual vamos a estar anotando nuestros datos.
En esta tabla que yo les muestro, ya yo enumeré cada una de las bombillas que estoy utilizando, las cuales elegí por motivos de que son bombillas que son para conservar energía. Vemos que los diferentes potenciales de cada una son de 23, 8.8 y 4.3 watts. También en la tabla vamos a estar observando que podemos tener un espacio para anotar la corriente y el potencial experimental, mientras que también vamos a estar anotando el voltaje experimental. Bueno, para este experimento vamos a estar utilizando 3 bombillas de diferente potencial. También vamos a estar utilizando una base para bombillas, la cual ya le hemos colocado y sujetado 2 cables previamente. También vamos a estar utilizando un cable de lámpara, el cual le hemos cortado uno de la salida para conectarlo a nuestra base de lámpara. Adicional, para conectar la base de lámpara y los cables y poder hacer las medidas, vamos a estar utilizando un pedazo de madera que va a tener 3 clavos. La distancia entre cada clavo va a ser de 1.5 pulgadas. Y para eventualmente hacer las medidas vamos a estar utilizando un multímetro, el cual tenga la posibilidad de leer tanto voltaje como corriente en forma AC, que sería corriente alterna. Primero vamos a estar midiendo el voltaje. Para el voltaje tenemos que coger nuestro cable que está conectado a la lámpara, el primero de ellos, y lo conectamos y lo enroscamos en el primer clavo o tornillo que esté insertado en el pedazo de madera. El segundo cable que está conectado a la base de lámpara lo vamos a estar conectando o enroscando en el segundo clavo o tornillo que ustedes tengan. Luego de eso vamos a estar conectando el cable de lámpara con las tomas que habíamos cortado previamente y los vamos a estar conectando a los mismos clavos o tornillos que tengan en su pedazo de madera. Le damos vuelta de forma tal que se quede enroscado ahí y le damos vuelta al segundo. Bien, ahora vamos a proceder a montar la primera bombilla. Ya que está montada nuestra primera bombilla, nos aseguramos de que nuestra toma o nuestro interruptor está apagado y procedemos a conectar. Ahora, como estamos midiendo voltaje, lo que vamos a estar haciendo es coger un multímetro. El multímetro lo vamos a asegurarnos de que el cable negro está donde dice COM y el cable rojo está donde dice el símbolo de voltaje, voltio. Y vamos a proceder a cambiarlo al voltaje de 200 voltios AC de corriente alterna. Ahora, ya que tengo todo mi circuito montado, procedo a prender y en los 2 clavos que ya monté los toco con los probes y espero a que se estabilice. Ahora vamos a estar tomando la medida del voltaje ser 124 voltios. Ahora procedo a apagar y es importante recalcar de que dependiendo el potencial de sus bombillas tienen que tener cuidado porque su bombilla puede estar caliente, dado que esta es una de 23 voltios y no estuvo encendida por tanto tiempo. Esta bombilla no está caliente. Ahora procedo a mi segunda bombilla. Bien,
Procedo a prender y tomar la medida de voltaje. Procedo a apagar la bombilla y a cambiar la próxima bombilla. Una vez montada, prendo, tomo la medida de voltaje y veo que aquí también tengo 122 voltios. Ahora voy a proceder a apagar el circuito, saco la bombilla y desconecto. Ahora lo que vamos a estar haciendo es midiendo la corriente. Para medir la corriente tenemos que coger uno de los cables que está en el medio, despegarlo o desenroscarlo y conectarlo en el tercer clavito. Y asegurarnos que esté haciendo contacto bien. Ahora volvemos, cogemos nuestra primera bombilla y la conectamos. Antes de hacer la medida con el multímetro, tenemos que asegurarnos de que primero está en corriente AC, en 10, que está en corriente AC y está en 10 amperes. Y la toma o el probe rojo lo cambiamos para que mida 10 amperes. Bien. Ahora conectamos nuestro circuito, procedemos a prender y vamos a notar de que la bombilla no prende. Esto es porque nosotros vamos a estar midiendo la corriente y para medir la corriente tiene que pasar por nuestro multímetro. Ahora vamos a estar conectando los dos clavitos por medio del multímetro. Bien, y estamos viendo que la corriente que está pasando por el circuito con esta bombilla es de 0.17 amperes. Ahora procedemos a apagar nuestro circuito y cambiarle la bombilla. Ahora nuestra segunda bombilla. Ahora nuestra segunda bombilla. Y procedemos a repetir nuestra medida. Prendemos, le damos energía al circuito y lo conectamos a través de los dos clavitos, tocándolos con los probes. Ahí vemos que la medida es de 0.07 amperes. Procedemos a apagar, desconectamos la segunda bombilla y conectamos nuestra tercera bombilla. Le damos energía al circuito y procedemos a medir la corriente. Ahora estamos viendo que la medida de corriente en este caso es de 0.03 amperes. Apagamos nuestro circuito y procedemos a recoger. Una vez acabamos de hacer nuestras medidas del experimento, vamos a proceder a analizar los datos. Primero, lo que vamos a estar haciendo es escribir los datos en nuestra tabla y vamos a estar preguntándonos, ¿tienen sentido nuestros datos? Utilizando la ecuación que habíamos mencionado anteriormente, potencia igual a voltaje por corriente, y sabiendo que el voltaje es constante, pues si asociamos las potencias dadas por los manufactureros y las corrientes que medimos, vemos que van aumentando
o disminuyendo, depende cómo ustedes lo hayan organizado, proporcionalmente al número del potencial que tenía el manufacturero. Ahora nosotros vamos a estar midiendo y viendo qué tan cercano es nuestro valor experimental al real. Y al multiplicarlo por el potencial, vemos que la potencia y al multiplicarlo por el voltaje, vemos que la potencia es cercana al valor que nos dice el manufacturero. De este grupo de experimentos hemos aprendido de que uno puede estar viendo cuánta potencia consume un encer electrónico si vemos las especificaciones del manufacturero, como hicimos con las bombillas. También podemos ver de que nosotros podemos reducir el consumo energético de un producto si buscamos un encer electrónico que tenga un menor consumo de potencial. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan aprendido a través de la actividad y la presentación cómo la selección de enseres de bajo consumo energético puede ayudarnos a tener una mejor calidad de vida.